Un estudiante pobre se casó con una millonaria de 72 años pensando que era solo un acuerdo, pero días después encontró un documento oculto en su mansión, y lo que descubrió lo dejó completamente sin palabras. Esa pregunta retumbaba en la cabeza de Samuel cada vez que se sentaba en su pequeño escritorio, mal iluminado y repleto de libros usados. ¿Es realmente posible que el esfuerzo y la dedicación lleven a un futuro mejor? A sus 22 años, el joven estudiante universitario vivía una vida marcada por la precariedad económica. Con un trabajo de medio tiempo que apenas le permitía cubrir sus gastos diarios, Samuel soñaba con un futuro en el que pudiera dejar atrás la angustia de las cuentas impagas y las noches en vela. La vida en su vecindario era una constante lucha. Las calles estaban plagadas de incertidumbre y las oportunidades escaseaban como el agua en el desierto. Los edificios viejos y desgastados por el tiempo eran testigos silenciosos de las historias de aquellos que, como él, habían llegado a creer que el éxito era un lujo reservado para otros. Samuel había crecido escuchando a sus padres hablar de aspiraciones y sueños, pero la realidad se interponía entre ellos y sus metas. Cada día, su vulnerabilidad se hacía más evidente, un recordatorio constante de que el mundo que lo rodeaba no era justo. Sin embargo, en medio de esa tormenta emocional, había una chispa de esperanza. Samuel había sido siempre un estudiante brillante, con una mente inquieta y un corazón lleno de ambiciones. Su sueño era convertirse en ingeniero, un camino que, a pesar de los obstáculos, parecía ser la única salida a la espiral de pobreza en la que había crecido. Con cada examen aprobado, con cada proyecto entregado, se acercaba un poco más a ese futuro que tanto anhelaba. Fue en una de esas noches largas, cuando el cansancio se apoderaba de su cuerpo, que todo cambió. En una gala de beneficencia a la que había asistido por insistencia de un amigo, se cruzó con Margaret Sinclair, una mujer de 72 años, elegante y enigmática. Su presencia era casi hipnótica. Los años no habían borrado su carisma, al contrario, lo habían potenciado. Margaret era una influyente empresaria, conocida por su astucia en los negocios y su capacidad para transformar cualquier proyecto en un éxito rotundo. Sin embargo, había algo más en su mirada, un destello de soledad que resonó con las propias luchas de Samuel. La conexión fue instantánea y, con ella, la propuesta que cambiaría su vida. Margaret le ofreció matrimonio a cambio de su compañía. Para Samuel, la oferta era un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. La idea de tener estabilidad financiera y escapar de la pobreza era tentadora, pero también lo era la sombra de la manipulación y el interés. ¿Cómo podía confiar en una mujer que podría ser su abuela? La necesidad lo llevó a aceptar, y así, lo que comenzó como un simple acuerdo de conveniencia se transformó en un nuevo capítulo lleno de incertidumbres. Los días transcurrieron, y Samuel se adaptó a la vida en la mansión de Margaret, un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, rodeado de lujos y comodidades que jamás había imaginado. Sin embargo, a medida que se sumergía en el mundo de la alta sociedad, las dudas comenzaron a surgir. ¿Era realmente esto lo que quería? Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en el sacrificio que había hecho. Estaba atrapado entre el brillo de una vida deseada y la sombra de una decisión que pesaba en su conciencia. La atmósfera en la mansión era una mezcla de glamour y secretos. Las conversaciones en las cenas de gala eran superficiales, y las sonrisas que compartían a menudo ocultaban verdades dolorosas. Samuel se sentía como un extraño en un lugar que, a pesar de su opulencia, carecía de autenticidad. Su lucha interna se intensificaba, arrastrando consigo recuerdos de su infancia y las lecciones aprendidas en un entorno donde las promesas a menudo se rompían como cristal. Fue entonces cuando, mientras exploraba la biblioteca de la mansión, Samuel tropezó con un viejo documento escondido entre las páginas de un libro polvoriento. Al abrirlo, la sangre se le heló en las venas. Lo que había descubierto era un secreto impactante sobre el pasado de Margaret,
un lazo que lo conectaba con ella de una manera que jamás había imaginado. La revelación no solo pondría en tela de juicio su relación, sino que también lo obligaría a replantearse su vida, sus decisiones, y lo que realmente significaba el amor. La historia, que había comenzado como un matrimonio por conveniencia, se transformó en un enigma que desafiaba cada uno de sus principios. Samuel se encontró en la encrucijada de su vida, enfrentando un dilema emocional que no solo amenazaba con desmoronar su nueva realidad, sino también su identidad. La búsqueda de respuestas lo llevaría a descubrir no solo el verdadero pasado de Margaret, sino también su propio camino hacia la autodefinición y la redención. Así, Samuel se embarcaría en un viaje inesperado, donde la lucha por entender su conexión con Margaret lo llevaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y el destino. En un mundo donde los secretos a menudo se ocultan detrás de sonrisas y lujos, Samuel se vería obligado a desenterrar la verdad, enfrentando sus propios demonios y la historia que había tejido con la mujer que se había convertido en su esposa. La historia de un estudiante pobre que se casó con una millonaria de 72 años y que días después descubriría algo que lo dejaría sin palabras, apenas comenzaba. El descubrimiento del documento escondido en la biblioteca de la mansión de Margaret fue un golpe devastador para Samuel. La revelación, que lo conectaba con ella de una forma que jamás había imaginado, no solo desestabilizó su mundo, sino que también despertó en él una serie de emociones contradictorias. A medida que se sentaba en su nuevo escritorio, ahora en la mansión, con el corazón acelerado, se dio cuenta de que aquel secreto era mucho más que una mera curiosidad. Era un hilo que amenazaba con deshacer todo el tejido de su vida. La carta revelaba que Margaret no solo había conocido a su madre en la juventud, sino que había sido su mentora en un momento crítico. Había estado presente en la vida de su familia, pero no como una figura distante. Margaret había jugado un papel crucial en su historia, y esa conexión le hacía sentir que la relación que había establecido con ella era, en el fondo, un juego, una manipulación. La idea de que su matrimonio pudiera ser parte de un plan más grande lo llenó de desconfianza y miedo. Samuel se enfrentó a la cruda realidad de que tal vez la mujer con la que había decidido compartir su vida no solo lo había elegido por su compañía, sino porque lo veía como una extensión de su pasado. En medio de esta tormenta interna, Samuel comenzó a notar cambios en su entorno. La mansión, que antes le parecía un refugio lujoso, ahora se convertía en una prisión de oro. Las cenas de gala, donde una vez había sentido una mezcla de emoción y temor, se tornaron en eventos vacíos, llenos de risas superficiales y miradas inquisitivas de los otros invitados. En aquellos días, Samuel se sentía como un actor en un escenario ajeno, interpretando un papel que no le pertenecía. Fue en una de esas veladas, mientras las luces brillaban y la música sonaba, que conoció a Laura, una joven periodista que había llegado a cubrir el evento. Laura, con su mirada aguda y su risa contagiosa, era todo lo que Samuel había anhelado en ese mundo de superficialidad. A pesar de la diferencia de estatus entre todos los asistentes, ella lo trató como igual. Se entabló una conversación que rápidamente profundizó en anhelos y sueños, y Samuel se sintió aliviado al poder hablar sin filtros. Laura era apasionada por la justicia social, y sus palabras lo inspiraron a reflexionar sobre su propia vida y los sacrificios que había hecho por un futuro incierto. Sin embargo, aquellas charlas con Laura también despertaron en Samuel un torrente de dudas. ¿Era realmente la vida que había elegido la correcta? ¿Estaba dispuesto a vivir bajo la sombra del pasado de Margaret en lugar de forjar su propio camino? Laura, al notar su inquietud, comenzó a cuestionar la relación de Samuel con Margaret, sugiriendo que tal vez su conexión era más compleja de lo que parecía. «No debería ser un accesorio en la vida de alguien más», le dijo una noche, mientras se sentaban en el jardín iluminado por la luna. «Tu vida y tus sueños son tan válidos como los de ella». Samuel se sentía atrapado entre la lealtad a Margaret y la nueva amistad con Laura, que lo empujaba a cuestionar su situación.
La presión crecía, y con ella, la ansiedad. Cada vez que veía a Margaret, recordaba el documento y se preguntaba si ella había ocultado más secretos. ¿La había engañado al aceptar su propuesta de matrimonio? Era un simple peón en un juego que no comprendía. La lucha interna se intensificó, y sus encuentros con Laura se volvieron más frecuentes, más necesarios. Un día, mientras caminaban por el parque cercano a la mansión, Samuel se atrevió a confesarle a Laura sus temores. La joven escuchó con atención, y cuando terminó, le dijo: «Samuel, nadie merece ser una sombra. No importa cuánto brillo tenga esa sombra. Tú eres más que eso. Tienes que decidir qué quieres realmente, sin importar lo que otros piensen». Sus palabras resonaron en el corazón de Samuel, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de claridad. Sin embargo, la vida en la mansión seguía su curso. Margaret, al darse cuenta de la cercanía entre Samuel y Laura, comenzó a mostrarse más posesiva. Cada vez que Samuel intentaba salir a ver a su amiga, Margaret lo detenía con excusas sobre eventos sociales o reuniones de trabajo. La tensión aumentaba, y la atmósfera en la mansión se volvía más pesada. Samuel comenzó a cuestionar su propia capacidad para resistir la presión que se cernía sobre él. Se sentía como un tigre enjaulado, atrapado entre el deber y el deseo. Una noche, tras una cena tensa y silenciosa, donde las miradas de Margaret se clavaban en él como cuchillos, Samuel no pudo contenerse más. En un arrebato de valor, decidió confrontar a Margaret. «No puedo seguir viviendo así. Siento que me estás controlando, que no tengo voz en esta relación», le dijo, su voz temblando de emoción. Margaret lo miró con sorpresa, y por un momento, el aire se detuvo. «Samuel, solo quiero lo mejor para ti. Esta vida es complicada, pero no estás solo en esto», respondió, su tono lleno de una mezcla de preocupación y desafío. El intercambio dejó a Samuel confundido. ¿Era realmente preocupación lo que sentía Margaret, o era un intento de manipulación? Su corazón se debatía entre la necesidad de seguridad y la búsqueda de su propia libertad. La relación se convirtió en un campo de batalla emocional, donde cada encuentro dejaba cicatrices profundas. Mientras tanto, Laura se convirtió en un refugio para Samuel, pero también en un recordatorio constante de su lucha interna. La amistad floreció, pero las tensiones en la mansión se intensificaron. Una noche, mientras estaban juntos, Laura le planteó una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si Margaret no fuera quien dices que es? ¿Y si su pasado estuviera más relacionado contigo de lo que imaginas? Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Esa pregunta lo llevó a una nueva reflexión. ¿Realmente conocía a Margaret? La revelación de que su relación podría estar envuelta en secretos aún más oscuros lo sumió en un estado de alerta constante. Los desafíos que enfrentaba no eran solo externos, sino también internos, y Samuel comenzó a cuestionar si podría encontrar el camino hacia su propia identidad en medio de este caos. El viaje hacia la verdad se tornó más complicado de lo que había esperado. La búsqueda de respuestas lo llevó a explorar no solo el pasado de Margaret, sino también su propio futuro. Cada decisión que tomaba lo acercaba más a una encrucijada: el amor que creía que había encontrado en su matrimonio, o la libertad que le ofrecía su nueva amistad. Samuel estaba en el umbral de un cambio, y cada paso lo acercaba más a una verdad que podría liberarlo o condenarlo. Al final, Samuel se vio obligado a enfrentarse a la pregunta más difícil de todas: ¿qué significaba realmente el amor para él? ¿Era un compromiso que lo ataba a una historia que no era suya? ¿O un camino hacia la libertad y la autenticidad? La lucha por encontrar respuestas lo llevaría a un viaje sin precedentes, donde el amor, la amistad y la identidad se entrelazaban en un intrincado baile de luces y sombras. Samuel se encontraba en un torbellino emocional. La tensión en la mansión había alcanzado un punto álgido. Cada día que pasaba, el ambiente se volvía más denso, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo sus dudas y miedos. La relación con Margaret se había transformado en un campo de batalla constante, lleno de susurros en la oscuridad,
y miradas cargadas de significado. A pesar de haber decidido enfrentarla, la confrontación no solo había dejado a Samuel con más preguntas que respuestas, sino que también había despertado una furia silenciosa en Margaret. Aquel fin de semana, mientras una tormenta se desataba afuera, Margaret organizó una cena para algunos amigos cercanos. Samuel sintió la presión de la situación, como si cada sonrisa que compartía con los invitados enmascarara un abismo de incertidumbre. La conversación giraba en torno a temas superficiales: arte, viajes y el último éxito de Margaret en su carrera. Pero mientras se reía y fingía estar interesado, su mente divagaba hacia Laura, hacia lo que significaba su amistad y la posibilidad de una vida diferente. Sin embargo, no fue hasta que un antiguo amigo de Margaret, un empresario influyente conocido por sus prácticas poco éticas, se unió a la cena que las cosas comenzaron a desmoronarse. El hombre, con su mirada penetrante y su risa burlona, comenzó a hacer insinuaciones sobre la relación de Samuel y Laura. «He oído que hay rumores sobre un romance», dijo con una sonrisa sardónica, mirando a Margaret. La tensión en la sala se palpaba, y Samuel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La risa de Margaret se congeló. «¿Qué tipo de rumores?», preguntó, su voz firme pero temblorosa. Samuel sintió que el mundo se detenía, que cada mirada se centraba en él. La cena se tornó en un juego de máscaras, donde la verdad y la mentira se entrelazaban peligrosamente. Margaret, con su control habitual, intentó desviar la conversación, pero la semilla de la duda estaba sembrada. Esa noche, Samuel se retiró a su habitación, sintiéndose más aislado que nunca. La preocupación por Laura crecía en su mente, y la idea de que su relación pudiera ser vista como un escándalo lo aterrorizaba. Los siguientes días, la presión aumentó. Margaret, sintiendo su fragilidad, se volvió más posesiva. No solo limitó sus salidas, sino que comenzó a establecer un control más estricto sobre sus actividades. Samuel se dio cuenta de que cada vez que intentaba hablar con Laura, Margaret encontraba una excusa para interrumpir. Su vida diaria se convirtió en una serie de encuentros forzados y conversaciones vacías, mientras sus momentos con Laura se volvían cada vez más escasos. La sensación de estar atrapado se intensificó, y la ansiedad lo consumía. La amistad con Laura, sin embargo, no se desvaneció. A través de mensajes furtivos y encuentros clandestinos, Samuel comenzó a abrirse sobre sus verdaderos sentimientos. «Siento que estoy perdiendo el control de mi vida», le confesó una tarde, mientras caminaban por un sendero menos transitado del parque. Laura lo escuchó con atención, y su voz suave lo reconfortó. «No tienes que vivir así, Samuel. Eres más que el reflejo de alguien más. Necesitas reclamar tu vida». Las palabras de Laura lo llenaron de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si decidía actuar en base a esa verdad? Un nuevo desafío se presentó cuando Laura recibió una oferta para cubrir un importante evento en el extranjero. Samuel se sintió desgarrado. Por un lado, quería apoyarla en su carrera, pero por otro, temía que esta oportunidad la alejara aún más de él. La noche antes de su partida, se encontraron en un café, y Samuel sintió que el tiempo se detenía. «No sé qué haré sin ti aquí», le dijo, su voz llena de vulnerabilidad. Laura lo miró a los ojos, y por un momento, la tensión entre ellos se volvió palpable. «No dejes que esto te detenga. Encuentra tu voz, Samuel. No te limites por mí». Esa conversación resonó en su mente mientras ella se alejaba, llevándose consigo una parte de él, dejándolo más confuso y ansioso que nunca. Con Laura fuera de la ciudad, la atmósfera en la mansión se volvió más opresiva. Margaret, al no tener distracciones, intensificó su comportamiento controlador. Cada decisión de Samuel era cuestionada, cada paso que daba se sentía como una trampa. La presión aumentó hasta que, una semana después, Samuel se encontró con un descubrimiento que lo dejaría helado. En el estudio de Margaret, mientras revisaba algunos documentos, encontró un archivo que contenía información sobre su familia. Había detalles sobre su madre que nunca había compartido con él, y lo que era más inquietante,
Había notas sobre cómo utilizar esa información para su propio beneficio. El descubrimiento le dejó el corazón en un puño. ¿Acaso Margaret había manipulado su vida desde el principio? La idea de que Margaret pudiera haber estado jugando con sus emociones lo llenó de rabia y confusión. Cada momento compartido, cada risa, cada caricia, se sintió como una burla. Esa noche, después de una cena silenciosa, Samuel se armó de valor. «Margaret, necesitamos hablar», dijo, su voz temblando. «He encontrado cosas que me preocupan. Siento que no soy parte de mi propia vida». Margaret lo miró, y por un momento, el control que solía ejercer sobre él pareció desvanecerse. «¿De qué estás hablando, Samuel?», preguntó, su tono desafiando. Pero Samuel ya no podía contenerse. «Esas notas, ¿realmente pensaste que no las iba a encontrar? ¿Acaso eres tan cínica que crees que puedo ser solo una pieza más en tu juego?». La confrontación fue intensa, y el aire se llenó de una electricidad palpable. Margaret lo enfrentó, pero su mirada delataba una mezcla de sorpresa y miedo. «Lo hice para protegerte, para que no repitieras los errores de tu madre», le respondió, su voz ahora quebrada. El impacto emocional de esa revelación fue devastador para Samuel. Estaba atrapado entre la lealtad a la mujer que amaba y la traición que sentía en cada palabra. Se dio cuenta de que su vida entera había estado marcada por secretos y manipulaciones. En ese momento, la verdad se volvió un espejo fracturado que reflejaba no solo a Margaret, sino también a él mismo. ¿Qué había estado dispuesto a sacrificar por su amor? ¿Era el amor real si estaba basado en mentiras? La lucha interna de Samuel había alcanzado un clímax, y mientras la tormenta azotaba el exterior, él se sintió como si estuviera en medio de un huracán emocional. La revelación de Margaret y el descubrimiento de sus propias limitaciones lo llevaron a un punto de quiebre. La necesidad de encontrar su propia voz se convirtió en una lucha por la autodefinición. Tenía que decidir si continuaría siendo un personaje en la narrativa de otra persona, o si finalmente reclamaría su historia. La confrontación los dejó a ambos en una encrucijada. Samuel sabía que debía tomar una decisión: seguir con Margaret, con todas sus complicaciones y secretos, o arriesgarse a buscar una vida auténtica, tal vez incluso al lado de Laura, quien había sido un faro en medio de la tormenta. Mientras la lluvia caía con fuerza, Samuel se dio cuenta de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia su libertad. Estaba preparado para enfrentar lo que viniera a continuación, porque al final, la única manera de encontrar su camino era a través de la verdad y la valentía. Samuel se encontraba en un abismo de emociones contradictorias al enfrentar la revelación de Margaret. Mientras las palabras de ella resonaban en su mente, se sentía como si las paredes de la mansión se cerraran a su alrededor, atrapándolo en un mundo de engaños y manipulaciones. La traición y el amor se entrelazaban en su interior, creando una tormenta de confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? La presión de la vida que había construido con Margaret, la lucha por encontrar su propia voz, todo se sentía como un juego cruel que había estado jugando sin saberlo. Esa noche, mientras la lluvia arremetía contra los cristales, Samuel decidió que ya no podía ser un espectador en su propia vida. Se sentó en la penumbra de su habitación, la luz de la luna atravesando las nubes, y se permitió sentir la tristeza que había estado reprimiendo. La imagen de Laura, su apoyo inquebrantable, se dibujó en su mente. Ella siempre había creído en su capacidad de ser más que lo que Margaret había diseñado para él. La mañana siguiente, con el corazón todavía agitado, Samuel se despertó decidido. La revelación de Margaret lo había sacudido, y su dolor se había convertido en un catalizador. Sabía que debía actuar, no solo por su bienestar, sino también por el de Laura. Fue en ese momento de claridad que decidió que hablar con Margaret no era suficiente. Necesitaba dar un paso más allá, un paso hacia su propia libertad. En la tarde, mientras Margaret trabajaba en su estudio, Samuel se acercó con firmeza. «Margaret,
He pensado en lo que dijiste anoche sobre protegerme, pero la verdad es que no necesito que me protejan de mi propia vida. Quiero ser dueño de mis decisiones, incluso si eso significa enfrentar el dolor de la verdad. Su voz era calmada, pero había una determinación que no se podía ignorar. Margaret lo miró, y por un instante, la fachada de control comenzó a desmoronarse. ¿Qué estás diciendo, Samuel? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que hemos construido? Su tono era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. No se trata de renunciar, Margaret. Se trata de encontrarme a mí mismo. Esta relación no puede basarse en secretos ni manipulaciones. Merecemos la verdad, aunque duela. La confrontación se tornó intensa. La tormenta que había comenzado afuera parecía replicar la tempestad que se desataba entre ellos. Margaret, inicialmente enojada, comenzó a mostrar signos de descomposición emocional. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué pasará con todo lo que hemos construido?, preguntó, su voz quebrándose. Samuel sintió una punzada de dolor al verla así, pero sabía que era un dolor necesario. No podemos seguir así. Debemos ser honestos, incluso si eso significa que tenemos que separarnos. El aire se volvió pesado con la verdad que ambos temían enfrentar. La revelación de Samuel había cambiado el juego. Ya no era solo un hombre atrapado en la red de otra persona. Había reclamado su voz. La angustia que sintió al hablar era abrumadora, pero también liberadora. Había dado un paso hacia la autonomía que anhelaba, y eso lo llenó de una luz nueva. Margaret, aunque herida, comenzó a comprender que su control había sido una ilusión. La defensa que había construido alrededor de su relación se desmoronaba, y la idea de perder a Samuel la llenaba de una desesperación que nunca había experimentado. «No sé si puedo dejarte ir», murmuró, su voz apenas un susurro. Samuel sintió el peso de su dolor, pero también la necesidad de seguir adelante. No se trata de dejar ir, sino de permitirnos ser quienes realmente somos. Yo necesito encontrar mi camino, y no puedo hacer eso si estoy atrapado en un laberinto de mentiras. La conversación, aunque dolorosa, abrió nuevas posibilidades. Samuel se dio cuenta de que su vida no dependía de mantener una imagen perfecta, sino de ser verdadero consigo mismo. La tormenta afuera parecía calmarse, y con cada palabra intercambiada, sentía que la presión en su pecho comenzaba a aliviarse. Había un futuro incierto por delante, pero esa incertidumbre era más preferible que la vida que había estado llevando. Margaret, aunque devastada, tenía una decisión que tomar. Esa noche, mientras Samuel se retiraba a su habitación, comprendió que la lucha interna de ambos había llegado a un punto crítico. En su corazón, sabía que la transformación no solo era necesaria para Samuel, sino también para ella. Si realmente amaba a Samuel, debía dejarlo ir, pero la idea de soltarlo la llenaba de un miedo indescriptible. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para ambos. Margaret intentó aferrarse a lo que quedaba de su relación, pero Samuel se mantuvo firme en su decisión. La distancia que había crecido entre ellos era palpable, y cada encuentro se sentía como una despedida inevitable. La verdad que había emergido no solo había transformado su relación, sino que también les ofrecía la oportunidad de reconstruirse individualmente. Mientras tanto, Laura, que había estado en el extranjero, regresó a la ciudad. Samuel sintió una mezcla de emoción y miedo al pensar en cómo podría cambiar su vida al reencontrarse con ella. Había tomado la decisión de ser auténtico y quería compartir esa nueva parte de sí mismo con Laura. Sabía que la conexión que tenían superaba las dificultades que había enfrentado con Margaret. El día en que Laura regresó, Samuel se encontró en un café donde solían pasar tiempo juntos. La anticipación lo llenó de nervios, pero también de esperanza. Cuando ella entró, su sonrisa iluminó la habitación, y en ese instante, Samuel supo que había tomado la decisión correcta. No solo estaba listo para enfrentar su verdad, sino que también estaba preparado para abrir su corazón a nuevas posibilidades. La conversación fluyó con facilidad. Samuel le habló sobre su lucha, sobre la revelación de Margaret y cómo había decidido reclamar su vida. Laura lo escuchó con atención,
y sus ojos reflejaban una comprensión profunda. Siempre supe que tenías una luz dentro de ti, Samuel. Me alegra que finalmente estés listo para dejarla brillar, dijo, su voz llena de aliento. A medida que compartían sus pensamientos y sentimientos, Samuel sintió que se liberaba de las cadenas que lo habían mantenido atrapado. Había un camino por delante, uno que quizás no sería fácil, pero que definitivamente sería auténtico. La conexión con Laura se sentía como un nuevo comienzo, y con cada palabra se dio cuenta de que su historia no estaba escrita en piedra, estaba en sus manos. El clímax de su transformación estaba a la vista. Samuel sabía que la vida iba a presentar desafíos, pero había encontrado su voz. La verdad lo había liberado, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. La luna llena brillaba en el cielo, y con ella, la promesa de un nuevo capítulo en su vida. La tormenta había pasado, pero la tensión en el aire era palpable. Samuel se encontraba en su apartamento, rodeado de cajas que contenían recuerdos de su vida con Margaret. Había decidido que era el momento de enfrentarse a ella una última vez, no solo para cerrar ese capítulo, sino para reafirmar el hombre en el que se estaba convirtiendo. La decisión de hablar con ella había estado en su mente durante días, y aunque el miedo lo invadía, sabía que era un paso necesario. Margaret había insistido en hablar ese día, y el encuentro se programó para la tarde. Mientras se preparaba, Samuel recordó las lecciones que había aprendido en las últimas semanas, la importancia de ser auténtico, la necesidad de enfrentar sus miedos y la fuerza de abrir su corazón a la verdad. La figura de Laura siempre estaba presente en su mente, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Se sentía fortalecido, como si cada paso que había dado lo acercara más a su verdadero yo. Cuando llegó el momento, se encontró con Margaret en la misma sala donde habían compartido tantas risas y sueños. Sin embargo, el ambiente era tenso, cargado de emociones no expresadas. Ella estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y la expresión de una mujer que sabía que estaba a punto de perder algo valioso. «Samuel», comenzó, su voz temblando, «no puedo dejar que esto termine así. Hemos construido una vida juntos, y no estoy lista para rendirme». «Margaret», respondió él respirando hondo, «no estoy aquí para discutir lo que hemos tenido, sino para hablar de lo que necesitamos. Yo necesito ser libre. No puedo seguir viviendo en un mundo de mentiras, y aunque me duele, tengo que ser honesto contigo y conmigo mismo». La sinceridad en su voz resonó en la habitación, y pudo ver cómo cada palabra impactaba en ella. La confrontación se intensificó. Margaret, visiblemente herida, comenzó a alzar la voz. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Y todo lo que hemos enfrentado juntos? No significa nada para ti». La desesperación en su tono era palpable, y Samuel sintió un nudo en el estómago. No era fácil, pero había llegado a un punto en el que sabía que debía ser firme. «No se trata de lo que hemos construido, Margaret. Se trata de lo que necesitamos ser. Yo no puedo ser quien soy si sigo aferrándome a un pasado que ya no existe». En ese momento, la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Margaret se levantó, y la rabia y el dolor se reflejaron en su rostro. «Esto es injusto. Has cambiado. ¿Quién te crees para decidir por ambos?». La ira fluyó de ella, y Samuel sintió que la tormenta interna que había estado atravesando regresaba, pero esta vez estaba listo para enfrentarla. «No estoy cambiando, Margaret. Estoy descubriendo quién soy realmente, y no puedo hacer eso si estoy atrapado en el miedo a lastimarte». Las palabras de Samuel resonaron en el espacio, y la confrontación se transformó en un duelo emocional. Era el enfrentamiento final, el momento en que ambos debían decidir si seguir adelante o quedar atrapados en un ciclo de sufrimiento. Mientras Margaret luchaba con su dolor, Samuel recordó el apoyo incondicional de Laura y se sintió impulsado a seguir adelante. «No quiero dañarte, pero no puedo ser un prisionero de tus expectativas. Necesito vivir mi vida, y eso significa soltar lo que nos ata». Margaret se quedó en silencio. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones.
La rabia comenzó a desvanecerse, dando paso a una tristeza profunda. ¿Y si te pierdo para siempre?, preguntó en un susurro, como si el miedo a la pérdida fuera el más grande de todos. Samuel sintió la punzada de su dolor, pero también comprendió que había llegado el momento de ser valiente. Si me pierdes, entonces así debe ser. Pero si realmente me amas, debes dejarme ir. Solo así podremos encontrar la paz. El silencio se hizo pesado entre ellos. Era un momento de gran tensión, donde todo parecía en juego. Samuel sabía que esta decisión definiría su futuro, pero a pesar del miedo, se sentía más fuerte que nunca. Había aprendido a valorar su propia voz y aunque la idea de perder a Margaret lo devastaba, la idea de vivir una vida de mentiras lo aterrorizaba aún más. Finalmente, Margaret dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeada por la revelación de sus propias palabras. Tal vez tengas razón. He estado tan enfocada en mantenerte a mi lado que he olvidado lo que realmente significa amar a alguien. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas y Samuel sintió una mezcla de tristeza y liberación. Es hora de que ambos seamos libres, dijo con un tono suave, tratando de consolarla. Mientras la conversación llegaba a su fin, el aire se sentía diferente. Habían llegado a un acuerdo, aunque doloroso, que los llevaría por caminos separados, pero también les permitiría crecer. Samuel sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había enfrentado su mayor desafío, la confrontación con su propia verdad, y había salido del otro lado más fuerte y más auténtico. La decisión de Samuel no solo transformó su vida, sino que también proporcionó a Margaret la oportunidad de reevaluar su relación con el control y la manipulación. Ambos sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, pero la semilla del cambio ya había sido plantada. Mientras se despedían, Samuel sintió un impulso de gratitud hacia Margaret por los momentos compartidos, a pesar del dolor. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Samuel sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Había enfrentado sus miedos y, aunque la incertidumbre lo rodeaba, sabía que había tomado la decisión correcta. Era un nuevo comienzo para él, un renacer en el que podría explorar su propia identidad. La luna brillaba en el cielo, y con ella, la promesa de un futuro lleno de posibilidades. La vida le esperaba, y esta vez, estaba listo para abrazarla con los brazos abiertos. La tormenta había pasado, pero la tensión en el aire era palpable. Samuel se encontraba en su apartamento, rodeado de cajas que contenían recuerdos de su vida con Margaret. Había decidido que era el momento de enfrentarse a ella una última vez, no solo para cerrar ese capítulo, sino para reafirmar el hombre en el que se estaba convirtiendo. La decisión de hablar con ella había estado en su mente durante días, y aunque el miedo lo invadía, sabía que era un paso necesario. Margaret había insistido en hablar ese día, y el encuentro se programó para la tarde. Mientras se preparaba, Samuel recordó las lecciones que había aprendido en las últimas semanas, la importancia de ser auténtico, la necesidad de enfrentar sus miedos y la fuerza de abrir su corazón a la verdad. La figura de Laura siempre estaba presente en su mente, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Se sentía fortalecido, como si cada paso que había dado lo acercara más a su verdadero yo. Cuando llegó el momento, se encontró con Margaret en la misma sala donde habían compartido tantas risas y sueños. Sin embargo, el ambiente era tenso, cargado de emociones no expresadas. Ella estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y la expresión de una mujer que sabía que estaba a punto de perder algo valioso. «Samuel», comenzó, su voz temblando, «no puedo dejar que esto termine así. Hemos construido una vida juntos, y no estoy lista para rendirme». «Margaret», respondió él respirando hondo, «no estoy aquí para discutir lo que hemos tenido, sino para hablar de lo que necesitamos. Yo necesito ser libre. No puedo seguir viviendo en un mundo de mentiras, y aunque me duele, tengo que ser honesto contigo y conmigo mismo».
La sinceridad en su voz resonó en la habitación, y pudo ver cómo cada palabra impactaba en ella. La confrontación se intensificó. Margaret, visiblemente herida, comenzó a alzar la voz. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Y todo lo que hemos enfrentado juntos? No significa nada para ti. La desesperación en su tono era palpable, y Samuel sintió un nudo en el estómago. No era fácil, pero había llegado a un punto en el que sabía que debía ser firme. No se trata de lo que hemos construido, Margaret. Se trata de lo que necesitamos ser. Yo no puedo ser quien soy si sigo aferrándome a un pasado que ya no existe. En ese momento, la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Margaret se levantó, y la rabia y el dolor se reflejaron en su rostro. Esto es injusto. Has cambiado. ¿Quién te crees para decidir por ambos? La ira fluyó de ella, y Samuel sintió que la tormenta interna que había estado atravesando regresaba, pero esta vez estaba listo para enfrentarla. No estoy cambiando, Margaret. Estoy descubriendo quién soy realmente, y no puedo hacer eso si estoy atrapado en el miedo a lastimarte. Las palabras de Samuel resonaron en el espacio, y la confrontación se transformó en un duelo emocional. Era el enfrentamiento final, el momento en que ambos debían decidir si seguir adelante o quedar atrapados en un ciclo de sufrimiento. Mientras Margaret luchaba con su dolor, Samuel recordó el apoyo incondicional de Laura y se sintió impulsado a seguir adelante. No quiero dañarte, pero no puedo ser un prisionero de tus expectativas. Necesito vivir mi vida, y eso significa soltar lo que nos ata. Margaret se quedó en silencio. Sus ojos reflejaban un torbellino de emociones. La rabia comenzó a desvanecerse, dando paso a una tristeza profunda. ¿Y si te pierdo para siempre?, preguntó en un susurro, como si el miedo a la pérdida fuera el más grande de todos. Samuel sintió la punzada de su dolor, pero también comprendió que había llegado el momento de ser valiente. Si me pierdes, entonces así debe ser. Pero si realmente me amas, debes dejarme ir. Solo así podremos encontrar la paz. El silencio se hizo pesado entre ellos. Era un momento de gran tensión, donde todo parecía en juego. Samuel sabía que esta decisión definiría su futuro, pero a pesar del miedo, se sentía más fuerte que nunca. Había aprendido a valorar su propia voz, y aunque la idea de perder a Margaret lo devastaba, la idea de vivir una vida de mentiras lo aterrorizaba aún más. Finalmente, Margaret dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeada por la revelación de sus propias palabras. Tal vez tengas razón. He estado tan enfocada en mantenerte a mi lado que he olvidado lo que realmente significa amar a alguien. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y Samuel sintió una mezcla de tristeza y liberación. Es hora de que ambos seamos libres, dijo con un tono suave, tratando de consolarla. Mientras la conversación llegaba a su fin, el aire se sentía diferente. Habían llegado a un acuerdo, aunque doloroso, que los llevaría por caminos separados, pero también les permitiría crecer. Samuel sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Había enfrentado su mayor desafío, la confrontación con su propia verdad, y había salido del otro lado más fuerte y más auténtico. La decisión de Samuel no solo transformó su vida, sino que también proporcionó a Margaret la oportunidad de reevaluar su relación con el control y la manipulación. Ambos sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, pero la semilla del cambio ya había sido plantada. Mientras se despedían, Samuel sintió un impulso de gratitud hacia Margaret por los momentos compartidos, a pesar del dolor. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, Samuel sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Había enfrentado sus miedos y, aunque la incertidumbre lo rodeaba, sabía que había tomado la decisión correcta. Era un nuevo comienzo para él, un renacer en el que podría explorar su propia identidad. La luna brillaba en el cielo, y con ella, la promesa de un futuro lleno de posibilidades. La vida le esperaba, y esta vez estaba listo para abrazarla con los brazos abiertos. Con el paso de las semanas,
Samuel comenzó a notar cambios en su vida. La carga de la relación con Margaret se desvaneció lentamente y comenzó a redescubrir sus pasiones olvidadas. Se inscribió en clases de fotografía, un sueño que había dejado de lado por mucho tiempo. La cámara se convirtió en su herramienta de expresión, una vía para capturar el mundo desde su nueva perspectiva. A través de cada imagen, Samuel no solo documentaba su entorno, sino que también exploraba su propio viaje emocional. Mientras tanto, el impacto de su decisión también resonó en la vida de Margaret. Liberada del peso de su relación, comenzó a buscar formas de redescubrirse. Se unió a un grupo de apoyo que la ayudó a enfrentar sus propios miedos y ansiedades. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a entender que su amor por Samuel no debía ser posesivo, sino liberador. La transformación de ambos se volvió evidente no solo en sus acciones, sino también en la forma en que se comunicaban con los demás. La amistad de Samuel con Laura también se solidificó. Ella se convirtió en su confidente y una fuente de inspiración constante. Juntos, exploraron nuevos lugares y compartieron historias que fortalecieron su vínculo. Laura le enseñó a Samuel la importancia de rodearse de personas que lo apoyaran en su camino hacia el autodescubrimiento. Con cada conversación que compartían, Samuel se sentía más seguro de sí mismo, más capaz de abrazar la vulnerabilidad que antes le había dado miedo. A medida que pasaron los meses, la vida de Samuel comenzó a florecer. Sus fotografías empezaron a ganar reconocimiento en exposiciones locales, y se sentía más conectado que nunca con su propósito. La comunidad que había comenzado a construir lo apoyó en cada paso, y él aprendió a valorar la importancia de la conexión humana. Su viaje no solo fue uno de autodescubrimiento, sino también de solidaridad, donde comenzó a involucrarse en causas sociales que resonaban con su nuevo sentido de identidad. Reflexionando sobre su viaje, Samuel comprendió que cada dolorosa decisión que había tomado había sido necesaria para llegar a donde estaba. Había aprendido que la verdadera libertad no solo se encontraba en dejar ir a alguien, sino en permitirse a uno mismo crecer sin restricciones. Reconoció que, aunque el camino hacia el autodescubrimiento podía ser solitario en ocasiones, siempre había luz al final del túnel. La vida le había enseñado a Samuel la importancia de abrazar el cambio y de permitir que su historia se reescribiera. Su experiencia con Margaret, aunque dolorosa, había sido un catalizador que lo llevó a una vida más auténtica. Samuel también entendió que su legado no sería solo el de un fotógrafo, sino el de un hombre que se atrevió a ser vulnerable y honesto, inspirando a otros a hacer lo mismo. Finalmente, en una exposición de arte donde presentó su trabajo, Samuel hizo un discurso que resonaría en el corazón de todos los presentes. La vida es un viaje de constantes cambios. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reinventarse, de crecer y de encontrar la libertad en la verdad. A veces, enfrentarnos a nuestras sombras es lo que nos permite salir a la luz. Espero que mi historia les inspire a abrazar sus propias transformaciones y a nunca tener miedo de ser